Hola, mi nombre es Javier Francinetti, trabajo en Bicrom. Hoy vamos a estar contestando las preguntas del primer webinar de un ciclo de 4, en donde la temática en general va a ser nitrógeno. El webinar de hoy es el primero de una serie de 4 webinars. Hoy tocamos el tema nitrógeno total y el próximo 18 de febrero vamos a dar el segundo webinar que va a tocar el tema de amonio. Vamos con la pregunta de César Huarcaya, que nos pregunta ¿cómo es el manejo de los residuos líquidos usados durante el análisis de nitrógeno total de QO y otro? Bueno, todos estos reactivos sí o sí se le tiene que dar una disposición final, ya que son obviamente reactivos químicos y la mayoría contiene precursores químicos. Entonces, una vez que se termina de trabajar con ellos, lo que se tiene que hacer es darle una disposición final. Generalmente, en la mayoría de los casos, se hace una destrucción por horno y temperatura. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta de Daniel Osvaldo Alonso. ¿Cómo afecta la presencia de cloruros? La presencia de cloruros, como pudimos ver hoy en el webinar, nos da un resultado erróneo, una concentración más baja de la concentración que nos tendría que dar de nitrógeno total. ¿Y cómo se puede eliminar eso? Es haciendo una dilución o utilizando cartuchos de eliminación de cloruros. Y para tener una idea aproximada de la concentración de cloruros que hay en la muestra, lo más sencillo es utilizar una tira Quantofix para la determinación semicuantitativa de cloruros que, como les comenté, en un minuto nos dice si tenemos o no cloruros en la muestra y también nos da un valor aproximado de la concentración de cloruros que hay en la muestra. El cloruro interfiere a partir, por ejemplo, en el caso del código 985083 del reactivo nitrógeno total que va hasta 22 miligramos por litro, empieza a interferir a partir de las 1000 partes por millón. El siguiente reactivo, que vendría a ser un código 985088, en ese caso empieza a interferir a partir de las 10.000 partes por millón. Lo que hace es justamente darnos resultados erróneos en la medición, generándonos un color que hoy justamente Sara estuvo haciendo la determinación y se pudo ver claramente cómo es el color que da, que en realidad no tiene que dar color. Y otra cosa importante es que estos kits para nitrógeno total no se pueden utilizar en agua de mar justamente por el exceso de cloruros que contiene la misma. Seguimos con la siguiente pregunta de Marcelo Ambrosio. ¿El fotómetro PF11 tiene el método incorporado para nitrógeno total? Sí, el fotómetro PF11 contiene el método cargado en el equipo. La única diferencia es que al ser un equipo viejo, uno va a tener que hacer la medición del blanco. En los equipos actuales esa medición del blanco no se necesita porque ya viene encargado en la memoria del equipo. Pero sí es posible hacerlo con el fotómetro PF11, con la única diferencia que van a tener que preparar un blanco. Siguiente pregunta de Iliana Arjancet. Buenas tardes. ¿Sería erróneo filtrar la muestra antes de la digestión? ¿Hay interferencia en agua de pozo por contaminación de napas? No es agua de mar, pero tiene valores dispares de sales. Sí, es erróneo el tema de la filtración antes de realizar la digestión. Nosotros lo que hay que hacer es realizar la filtración posterior a la digestión. Una vez que nosotros hacemos la digestión, la muestra tiene que quedar oxidada y totalmente incolora. En el caso de que quede algún tipo de turbidez, como lo estuvimos viendo en el webinar, hay 3 tipos diferentes de filtración que se puede llegar a hacer utilizando papel de filtro de uso común o filtros de fibra de vidrio o filtros de jeringa combinados de fibra de vidrio y de membrana PET. Otra pregunta también era si interfería el agua de pozo con napas contaminadas. La única interferencia que puede llegar a tener es solamente si contiene o no contiene cloruros. Justamente es la aclaración que seguía esta pregunta, donde comentan que tiene valores dispares de sales. Vuelvo a lo mismo del principio. La única concentración
El único analito que puede llegar a interferir en concentraciones por encima de 1000 partes por millón es el cloruro. ¿Cómo se puede eliminar el cloruro? Haciendo una dilución, lo más sencillo y económico. Y para saber si tenemos o no cloruro, siempre recomendamos el uso de tiras Quantafix. Vamos con la pregunta de José Rodrigo Bertet. Buenos días, desde Perú, con los kits de MN ya no es necesario realizar la curva de calibración. Exactamente, en realidad utilizando cualquiera de los equipos de Mayer Nagel no es necesario justamente hacer curvas de calibraciones porque ya vienen cargadas de fábrica. Son curvas que ya vienen precargadas y no se pueden llegar a modificar, pero no es necesario hacer curvas. Si uno quiere hacer curvas en los equipos, sí se pueden llegar a hacer cuando uno quiere trabajar con un reactivo de alguna otra marca o reactivos de preparación propia. Seguimos con la pregunta de Miguel Ángel Mamani. Durante la digestión hay desprendimiento de vapores. En ese caso, ¿es necesario realizarlo bajo campana? En ninguna de las digestiones de Mayer Nagel van a notar desprendimiento de vapores, debido a que los tubos tienen un cierre con una tapa especial que lo que hace justamente es evitar que los vapores ácidos puedan salir al ambiente. Pregunta de Daniel Antonio Carreira. ¿Qué reactivo contiene Nanofix o cómo se escribe? El Nanofix es un reactivo de compensación que lo que hace es, una vez que terminamos de hacer la digestión, compensa el pH de la muestra y eso viene en unas cápsulas que ya vienen predosificadas, o sea, no es necesario estar utilizando una cuchara ni nada de eso para agregarlo, ya directamente viene en una cápsula predosificada que lo único que hay que hacer es colocarla dentro del tubo y hacer que se disuelva por completo. Seguimos con la pregunta de Claudia Elisa Castellanos. Buen día, los métodos de determinación de nitratos que no requieren digestión con temperatura y utilizan una estequiometría para la determinación de nitrógeno total, ¿son confiables? A ver, son cálculos rápidos que uno puede llegar a hacer, pero obviamente no son exactos como si uno hiciera la determinación de nitrógeno total. Lo que siempre se recomienda para este tipo de ensayos es hacer tanto la determinación de nitrógeno total como el resto de los compuestos nitrogenados si se requiere. Es algo parecido, por ejemplo, a lo que sucede cuando uno hace la determinación de DQO y sabe que una parte de ese DQO también es parte de lo que es el DBO. Entonces, uno haciendo el DQO puede hacer un cálculo rápido de la concentración de DBO que tiene una muestra. Pero, obviamente, lo que siempre es recomendable es hacer el análisis de DBO para estar seguro de que esa regla se cumple. Seguimos con la pregunta de Denis Cortés. ¿A qué se debe la formación de una especie de grumos que se pueden observar al fondo de los viales o tubos? A ver, el primer tubo que se utiliza es el que viene con el oxidante. El oxidante ya viene dentro del tubo, viene predosificado y lo que uno tiene que hacer es agregar la muestra y hacer una agitación. Puede ser que quede algo de ese oxidante sin disolver, pero después con la temperatura eso se va a terminar disolviendo por completo y la solución no va a quedar totalmente incolora. Así que eso no es algo normal, no tienen por qué preocupar ese tipo de formación, y lo mismo va a suceder cuando uno agregue la cápsula Nanofix para hacer la compensación, y después no va a quedar la solución A con todo el nitrógeno total pasado a nitrato para posterior análisis fotométrico. La siguiente pregunta es de Joaquín González. ¿Se puede utilizar el mismo equipamiento para hacer nitrógeno total en matriz de suelo? Sí, eso se puede hacer. Solamente lo que uno tiene que hacer es la extracción de todos los compuestos nitrogenados del suelo, y el extracto que nos queda lo usamos para hacer el ensayo como una muestra común. Con la pregunta de Evelyn García. ¿Me podrían confirmar cuál es el estándar de control que utilizan? Lo que se utiliza para todo lo que es el tema de control de los reactivos de Mayer Nagel es la línea NanoControl, y para lo que es nitrógeno total está la línea multiestándar, por ejemplo para la entrada de planta depuradora
y hay dos rangos distintos para salida de planta depuradora. Toda esa información la pueden encontrar en la web de MN. Como les comenté, el reactivo es NanoControl. Seguimos con la pregunta de Ana Durán. Buenos días. Si la muestra tiene agua residual, si la muestra de agua residual tiene materia orgánica o son aguas con tierra o lodo, ¿cuál es el proceso que se debe seguir antes de la digestión? Por favor. Lo ideal acá es hacer obviamente una homogeneización de la muestra y luego seguir el procedimiento de trabajo haciendo la digestión para obtener la muestra totalmente oxidada a nitratos. Si vemos que la muestra original está con mucho color o con sólidos, ahí sí lo que conviene hacer es dejar reposar la muestra y tomar el sobrenadante para poder trabajar para hacer la determinación. Seguimos con la pregunta de Jorge Luis Donaeli. ¿Es válido descontar el valor de nitrato y nitrito del nitrógeno total obtenido por esta técnica para informar nitrógeno Kienle? ¿Está certificado? Certificado no está, pero es algo que está en la teoría y que se puede llegar a hacer. Obviamente, siempre lo ideal es hacer la determinación de nitrógeno total, y si uno quiere también, Mayorina que lo tiene disponible también, es hacer una determinación de nitrógeno total Kienle y aparte hacer las determinaciones de nitratos y nitritos para obtener todos los resultados y poder chequear esto que estuvimos hablando. La siguiente pregunta dice: ¿tienen experiencias en utilizar el TN220 en aguas residuales crudas? ¿Se necesita filtración en este caso? Si la muestra está homogeneizada no hay ningún problema, se puede usar directamente. Si no, obviamente habría que hacer algún tipo de homogeneización del sistema y ver que no tenga ningún sólido de suspensión o algo por el estilo. El color rosado significa error, es decir, tanto el reactivo TN22 como el reactivo TN220 deben cambiar de color en forma visible. No, al darnos color significa sí que tiene una interferencia. Hoy en el webinar de esta mañana lo que pudimos ver era que al darnos color, uno de los motivos que generaba ese color era la interferencia de cloruro. Los valores que nos dan por la interferencia de cloruros son más bajos del valor real de la muestra. Y la solución el color de la solución que nos da tiende a ser incoloro, por eso que se trabaja en una longitud de onda de 345 nanómetros a 365, que es un color que el ojo humano no llega a detectar. Seguimos con la pregunta de María Mata. ¿Se coloca en el equipo la dilución o el factor de dilución? La mayoría de los equipos de Mayer-Nagel, exceptuando el PF3, tiene una función que es el factor de dilución. Lo que hace uno ahí es directamente cargar con la dilución que uno trabajó. En el caso puntual, si uno hace una dilución en 10, lo que se tiene que hacer es agregar el factor en el equipo y el equipo le va a preguntar 1 más, en ese caso si fuera 1 en 10 se le agrega 1 más 9 y automáticamente uno le da el ok a esa función y el equipo automáticamente hace la cuenta sin uno tener que hacer la cuenta en forma manual. Seguimos con la segunda parte de la pregunta de María Mata. ¿Qué otros parámetros se pueden medir con estos equipos? Con la mayoría de los fotómetros, spectrofotómetros de Mayer-Nagel, se pueden medir en aproximadamente 200 parámetros en lo que es agua de consumo y efluentes. Como para dar un ejemplo, todo lo que es DQO, bueno, nitrógeno total que lo estuvimos viendo hoy, fósforo total, lo que es cromo hexavalente, cromo total, nitratos, nitritos, amonio, fluoruros, hierro, manganeso, etc. Y los equipos a su vez tienen espacio en memoria libre para poder programar reactivos de otras marcas o reactivos de fabricación propia. Seguimos con la pregunta de Félix Medrano. Buenos días, disculpe una consulta. ¿Qué pasa en caso de que la muestra tenga un pH
de 3 y 4, en ese caso, ¿cómo proceder? El pH de la muestra tiene que estar en un rango de entre 5 y 9. Si está por debajo de 5, lo que hay que hacer es corregir ese valor de pH usando hidróxido de sodio. Y en el caso de que esté por encima de 9, se tiene que utilizar ácido sulfúrico para llevarlo, como recién les comenté, en un rango de pH entre 5 y 9. Lo recomendable para hacer el control, ir controlando el pH, es utilizar tiras de pH, como por ejemplo la de Mayer-Nagel, las pH Fix. La segunda parte de la pregunta dice: ¿estos métodos están autorizados por organismos oficiales de acá? Por ejemplo, la OPS. A ver, son métodos que trabajan bajo la normativa de Standard Method, por lo tanto son métodos válidos. Ningún organismo de control avala o autoriza el uso de este método sí, este método no. Todos se basan en la misma metodología. A ver, básicamente se basa en todo lo que es el Standard Method. Ok, seguimos con la pregunta de Fernando Ruiz. Buenas tardes, de Argentina. Este método no tiene nada que ver con el método convencional de NTK, que se realiza una digestión en el que se genera amoníaco que se recoge en el destilado y se mide como nitrógeno amoniacal. No, o sea, esto solamente hace nitrógeno total. Nitrógeno total contiene todo lo que es el nitrógeno unido orgánicamente y el nitrógeno unido inorgánicamente. Sabemos que el orgánicamente es justamente lo que es el nitrógeno total Kjeldahl, y en el caso de que uno necesite hacer nitrógeno total Kjeldahl, Mayer-Nagel tiene un kit específico para hacer esa determinación. Pero acá no se utiliza ningún tipo de destilación ni nada de eso. Todas las digestiones se hacen a través del bloque digestor y se utilizan tubos de 16 milímetros de diámetro. La pregunta de José Francisco Núñez. Buen día. ¿A partir de qué concentración de nitrógeno total en la descarga puede afectar y generar la formación de algas? En realidad, bueno, no está delimitada una concentración de nitrógeno total que pueda llegar a potenciar el tema del crecimiento de algas y pueda hacer el fenómeno de eutrofización. Nosotros acá, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, los límites de descarga son de 35 miligramos por litro en cursos de agua o colector pluvial, y de hasta 105 miligramos por litro si se hace la descarga en un colector cloacal. Toda esta metodología se basa en el estándar método en la normativa 4500. Seguimos con la pregunta de Clara Recinos. En el laboratorio no hemos tenido el gusto de trabajar con esta marca, actualmente trabajamos con otra. Durante los últimos años nos hemos dado cuenta de que la serie de análisis de nitrógeno en amonio, nitrógeno en nitrato y nitrógeno en nitrito no siempre suman un valor cercano al que obtenemos al medir nitrógeno total. En muchos de los casos, la suma de los 3 nitrógenos inorgánicos suele dar un valor mayor al resultado de nitrógeno total. ¿Han tenido ustedes este fenómeno o tienen idea de qué se podría hacer? A ver, es un poco una de las preguntas que nos hicieron en el webinar. Siempre lo recomendable es hacer la oxidación, como vimos hoy en el cuadro, de todo lo que determina el nitrógeno total. ¿Por qué? Porque los otros cálculos que se hacen, el nitrógeno amonio, el nitrógeno nitrato y el nitrógeno nitrito, justamente son cálculos, es un aproximado que se puede llegar a determinar, pero sin hacer una digestión. Por eso, vuelvo a repetir, lo mejor para hacer en estos casos es usar el método específico para todo lo que es nitrógeno total, y si uno necesita hacer nitrógeno total Kjeldahl, también usar el método específico para nitrógeno total Kjeldahl, que también Mayer-Nagel lo tiene disponible. Ok, seguimos con la pregunta de Jorge Alfonso Rodríguez. Buenos días, una consulta: ¿qué relación tiene la turbidez con el nitrógeno? La única relación que puede llegar a tener es justamente que aparezca como interferencia luego de hacer la digestión. En ese caso, lo que hay que hacer tenemos 3 opciones de tipo de filtración para poder eliminar la misma.
En el caso de que la turbidez esté presente antes de hacer la digestión, en ese caso directamente no, o sea, no hay que filtrar, sino que directamente hay que hacer una dilución para hacer que la muestra se pueda analizar con la menor turbidez que pueda llegar a interferir. Seguimos con la pregunta de Diana Rojas. ¿Hay interferencias en aguas saladas? Sí, sobre todo si el agua salada contiene altas concentraciones de sales de cloruro. Sabemos que el cloruro interfiere a partir de las 1000 partes por millón para uno de los rangos del reactivo y a partir de 10.000 partes por millón para el otro rango del reactivo. Con respecto al tema del cloro, no, el cloro no interfiere, sí interfiere el cloruro. La pregunta de Edwin Escobar. ¿NTK mide lo mismo que el nitrógeno total o hay diferencia? No, el NTK o el TKN es lo que se denomina nitrógeno unido orgánicamente. El nitrógeno total lo que mide es el nitrógeno unido orgánicamente, ejemplo el TKN, y el nitrógeno unido inorgánicamente, que está compuesto por lo que es amonio, nitrato y nitrito. Lo que hace es sumar todo, oxidarlo, para después hacer la determinación fotométrica. Seguimos con la pregunta de Leoncio Mendieta. Si tengo concentraciones por encima de 10.000 ppm, ¿hubiera algún problema en la medición? A ver, directamente no vamos a poder medir, o sea, en forma directa, sino que vamos a tener que hacer una dilución. En ese caso lo que se puede hacer es trabajar con el rango que va hasta 220 mg por litro y hacer una dilución de la muestra según esa concentración, hacer una dilución de la muestra 1 en 100. Seguimos con la pregunta de Héctor Raúl Zanoni. ¿La presencia de fósforo interfiere en el resultado? Saludos desde Córdoba. No, solamente lo que interfiere, la principal interferencia que tiene este tipo de análisis de nitrógeno total es cloruros por encima de las 1000 partes por millón. Bueno, seguimos con la pregunta de María Silvina Villemur. ¿A qué límite de detección y cuantificación se llega con este método para nitrógeno total? Bueno, la concentración mínima que se puede llegar a medir son 0.5 miligramos litro de nitrógeno total y el máximo son 220 miligramos litro de nitrógeno total. Obviamente, si tenemos concentraciones superiores al límite superior del reactivo, haciendo una pequeña dilución, podemos llegar a hacer entrar en rango nuestra muestra. Estas fueron las preguntas que nos hicieron los participantes en el webinar que dimos hoy a la mañana. Pronto vamos a estar colgando en nuestro canal el webinar completo. Algo importante que les quiero aclarar es que solamente los que estuvieron participando del webinar son los que reciben el certificado de asistencia. En el caso de que necesites tu certificado de asistencia, lo que te invito es el próximo 18 de febrero, ya del año 2021, al segundo acto de lo que es de los 4 webinars de nitrógeno, en el cual vamos a estar hablando de amonio, 18 de febrero de 2021.